que abra su corazón, su mente para recibir el mensaje. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria el día de hoy. Te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, rompa con todo yugo en esta mañana de esclavitud, Señor. Traiga entendimiento y sabiduría a los corazones, Señor. Y papá, ayúdanos a poner por obra esta palabra que vas a poner en nuestro corazón para que sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Trae esa revelación, Señor, para entrar en esa libertad, papá, que tú quieres que andemos, Señor. Quita de mi boca toda palabra necia o palabra mía, Señor. Que sea tu espíritu. Y darnos un tiempo, ¿verdad?, de estar ahí con ellos. La semana pasada que estuve por aquí, no fue la antepasada la que estuve dando el mensaje, ¿se acuerdan? Por ahí, fue creo que hace 2 semanas, les hablaba de que el Señor me ha entregado una serie de enseñanzas a través de estar ahí haciendo el jardín, pues de jardinero, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene un jardín por ahí, pues estoy dispuesto todo es por la enseñanza, hermanos, para que el Señor me dé más enseñanza, no se crean. El Señor ha traído mucha enseñanza a través de esos momentos que paso por ahí, de estar al cuidado de las plantas y luego que cambie una planta de aquí para allá, y pues ustedes saben esas cosas. Cuando ya entras en una edad como de medio viejito, ya te empiezas a dedicar a las plantas más seguido, ¿no? Y luego el otro día estaba pensando, bueno, Señor, ¿de dónde tengo ese gusto por las plantas? Y me estaba acordando que un tío me ponía a cuidar sus plantas y me pagaba, me daba dinero, ¿verdad? Me ponía a regar ahí las plantas y yo creo que desde ahí nació ese gusto. Al principio no era no era de gusto mío, sino que lo hacía por una obligación. Sin embargo, el Señor, pues todo tiene su propósito. Ya con el tiempo ya pues creció ese gusto en mí y pues gloria a Dios por eso, porque me ha dado mucha enseñanza el Señor a través de esas situaciones que veo ahí en el jardín, y de repente me pongo a regar ahí, no sé, hay algo entre el agua y yo que puedo estar regando y como que me hipnotizo ahí, empiezo a regar y se pasa el tiempo, ¿no? Y luego mi señora, ya está la comida, ahí voy. No, otros 10 minutos, ¿no? Entonces, pero me relaja, me quita el estrés, me transporta, y el Señor empieza a hablar a mi corazón de todas las necesidades que hay, los pendientes y los proyectos, y es algo maravilloso. Ojalá que Dios les permita tener una actividad que los lleve a ese momento con el Señor, ¿verdad? Y que les traiga enseñanza. En mí, bueno, pues funciona lo que es la jardinería y bueno, pues cuando estaba reflexionando al respecto, pues el Señor me empezó a entregar una serie de enseñanzas a raíz de ciertas experiencias que ha pasado ahí en ese lugar, ¿verdad? Y a través del tiempo, y les he nombrado, ¿cómo les dije que les iba a nombrar estas series? Las enseñanzas del jardín del pastor o algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces el día de hoy les traigo una enseñanza, un mensaje que el Señor me entregó a raíz de una situación que pasó pues por un buen tiempo. Saben, en mi casa, que es su casa, pues tengo sembrado, me gustan mucho los árboles frutales. Siento que son una obra de Dios maravillosa para alimentarnos, ¿verdad? Es un reflejo de su amor por nosotros, que disfrutamos esa fruta, no sé. En mi caso, mi fruta preferida por ahí es la guayaba, y bueno, pues hay varias, pero yo creo que esa es la que más me gusta, el mango, ¿verdad? ¿Les gustan los mangos? No, pues sí, ¿verdad? Aquí en esta región pues casi no, ¿verdad? Aquí pues son las nueces, ¿verdad? Región de Saltillo. La manzana, exactamente, la manzana, la ciruela. Pero yo, como vengo allá de la costa, pues lo mío pues son los mangos, ¿verdad?
y bueno, ahí en mi casa, que es su casa, ah, tengo sembrado lo que es un árbol de pera. También los que han visto por ahí, porque me encanta presumir eso, tengo un árbol de manzana, y luego tengo un limón, y luego tengo un ciruelo también sembrado ahí, ¿verdad? Y cada uno de esos les voy a hablar de esos árboles, hay enseñanza en todos esos. Y luego tengo, pues el durazno del que hablé la semana antepasada, ¿verdad? Y tengo también una granada. Recientemente sembré una parra y ya me dio mi primer racimito de uvas, ¿sí? Que lo tuve que pelear con unos pájaros ahí porque se lo estaban comiendo las uvas. Entonces, y ya, he sembrado otros, pero no se ha logrado dar nada. Digo, intenté sembrar de papaya, pero no, se congeló de volada. Uno de guanábana que también me regalaron, no se logró. Y bueno, pues dentro de todos esos árboles, la corona y de todos esos árboles, la joya de la corona, por así decirlo, es el árbol de aguacate. Sí. Para mí el aguacate es lo máximo. Aparte que es una fruta ¿es fruta o legumbre? Es fruta, ¿verdad? El aguacate se considera como fruta. Bueno, tiene muchas propiedades, ¿verdad? Sí, tiene muchas propiedades saludables y hacen champú, y hacen jabón, hacen hasta nieve de aguacate, mascarillas allá para las mujeres, y salen muy carillas, ¿verdad? Porque el aguacate está bien caro. Entonces, pues tiene muchas propiedades, pero a mí me encanta. Yo crecí en mi infancia con aguacate, ¿verdad? Me acuerdo ahí en Tampico, pues se daban los árboles bien grandes. Son árboles que llegan a crecer hasta 30 metros de altura. Y me gusta mucho ese árbol porque avienta mucha sombra y no tira mucha hoja en otoño. No, total, es una maravilla. Para mí ese árbol es lo máximo, ¿no? Entonces, durante toda mi vida he tratado de crecer un árbol de aguacate, ¿verdad? Pero yo, siendo de Tampico, pues me voy a vivir a Nuevo Laredo y el calor es intenso, ¿no? 43, 44 grados, hasta 45, no se dicen por ahí. Pues dicen que es la sucursal del infierno ahí, ¿no? O sea, te portas mal y vas para Laredo. Sí, te empiezas a portar bien, ya te mandan para Saltillo, ¿verdad? Sí, acá está más fresco, ¿no? Y fíjense que durante todo ese tiempo, pues siempre mi afán por crecer un aguacate, pues estaba ahí, ¿no? Y le intenté de mil formas. Y me acuerdo una vez que en Laredo, nosotros donde vivíamos, la casa pues era muy pequeñita, de frente tenía sus buenos 7 metros de ancho por, no sé, 17 de fondo, ¿no? Entonces, pues yo forzado queriendo crecer un aguacate ahí, ¿no? Y luego plantaba y no se daba y cuánta cosa. Después, llega alguien y me dijo, no, ¿qué crees? Que te traigo un aguacate allá de Tampico. No, pues yo bien fascinado. Bueno, pues ahí muy contento lo sembré y todo eso. Y yo bien emocionado regándolo todos los días, ¿verdad? Y creció, empezó a crecer, bien padre. Y dije, ya la hice, ¿no? Entonces un día viene un tío a la casa y ahí estamos platicando. Le digo, ven, te voy a enseñar mi árbol de aguacate. Dice, ¿dónde está? Le digo, pues ahí está. Dice, ese no es aguacate. ¿Quién sabe qué será ese árbol? Es otra cosa. Y yo, no me digas, sí es aguacate. Me juraron que era aguacate. No, no es aguacate. Nótese la experiencia que tenía con los árboles, ¿no? No los sabía distinguir. Y como apenas estaba en arbusto, pues yo dije, no, pues al rato empieza a echar fruto y todo. No, no era aguacate, quién sabe qué era otra cosa. No, hombre, no. Entonces me llevé un fiasco, tanto tiempo invertido ahí en crecerlo y todo. No, pues total, ahí se quedó, ¿no? Luego ya nos venimos para acá, para Saltillo. Y pues igual el mismo tema, ¿no? Ahora sí, ya cuando agarramos una casa, dije, ahora sí voy a plantar mi árbol de aguacate. Entonces empecé a investigar y esta región pues no se da mucho los aguacates por el clima que baja tanto la temperatura en invierno, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues ni hablar. Entonces empecé a investigar y luego dicen por ahí, pues sí, en unas regiones de Coahuila puede darse el aguacate, allá en Parras, no sé, donde hay una humedad, donde no está el frío tan intenso. Y me empezó a llenar de esperanza. Y luego fui no me acuerdo en dónde andaba, aquí en la ciudad, y vi una casa
y para mi sorpresa tenía un árbol de aguacate y bien grandote. Dije, no, entonces sí se puede dar aquí. No, pues luego empecé otra vez a hacerle los 1000 intentos. Pues no, igual, ¿verdad? Empecé a crecer de semilla y luego me regalaban unos y luego un buen amigo me trajo uno de Tampico. Y digo, ahí está ese aguacate, ya estaba crecidito, ¿no? Y luego de Tampico, ¿no? Pues más pasión, ¿no? No le estoy haciendo comercial a Tampico, ¿verdad? Pero entonces ya lo sembré en una maceta y no, pues ahí va el aguacatito. Lo tenía dentro de la casa bien cuidadito, ¿no? Entonces, gracias Félix, uno de esos días, nosotros teníamos un perrito muy dinámico, un perrito chiquitito, y me acuerdo que estábamos en una reunión y de repente que salgo ahí donde tenía el aguacate allí y de repente veo un palito nomás así. No, y el perrito bien emocionado ahí revolcándose con las hojas que había arrancado del arbolito ahí. No, hombre, no, jamás hubiera hecho eso el perrito, ¿no? No, hombre, que agarro el perrito y para afuera de la casa. Lo corrí de la casa el perrito. Yo estaba bien enojado. No, y los niños, ¿por qué, papá? ¿Por qué hiciste eso? No, pues mi aguacate, que no sé qué tanto. Tanto que lo he cuidado, de que no sé qué. No, hombre, en serio, lo cuidaba más que a mis hijos ese aguacate. Y luego, pues me acuerdo que ya eché el perrito para afuera y el perrito hasta volteaba cuando lo saqué a la calle y le seguía en la calle, así, ¿no? Y ya, total se fue. Y luego mi señora sale a buscarlo, ¿no? No, vamos por el perrito. Total, ya regresamos con el perrito. Lo perdoné esa noche. No, pero pues mi aguacate me dolió en el alma, ¿no? Y luego pues ya, total, ya ese aguacate ya nos cambiamos a la casa donde estábamos y pues ya dije, voy a sembrarlo en este lugar. Y ya preparé la tierra y ya me aventé un chorro de videos, cómo cuidarlo y protegerlo. No, olvídense, le gasté un chorro de tiempo a eso. Entonces, ya cuando había preparado la tierra, que la profundidad, que los nutrientes y como el piso no es igual que el que debe estar un piso tropical, pues hay que adaptarlo, ¿no? Hay que ponerlo ahí cierta forma. Ya, total, lo sembré, ¿verdad? El objetivo de esta prédica es que ustedes se vayan de aquí con deseos de sembrar un aguacate, ¿eh? No sé qué. A ver quién se la da y luego me lo regalan. Sí. No, entonces ya lo sembré y no, pues empezó a crecer el aguacatito hermoso. No, precioso. Y sí me aseguré que fuera aguacate, ¿verdad? Sí. Vi el huesito, o sea, ya no me iban a engañar. Entonces ya iba creciendo y estaba el aguacatito así más o menos de este tamaño. Entonces lo cerqué con mucho cuidado para que no lo aplastáramos por accidente y cuánta cosa. Y ahí iba, no, hombre, yo estaba contentísimo. Me acuerdo que cuando lo sembré hasta oré por él y cuánta cosa. Nunca había orado tanto, ¿verdad? No, total, oré. Y el aguacate iba creciendo hermosamente. Entonces una de esas veces tuvimos una reunión ágape ahí, ¿verdad? No, entonces pues andaban los niños corriendo para allá y para acá, bien contentos. Y de repente pasó un niño por ahí, alguien lo empuja, no me acuerdo si algo pasó. El caso es que veo, así que en cámara lenta veo que el niño va para atrás. Y yo veía el aguacate que estaba atrás y de repente el niño, ¡guau!, así arriba del aguacate cayó. No, hombre, pues lo trozó todo el aguacatito. No, nada más dejó así un cabito en la parte de abajo. Yo, no. Pero fíjense que algo bien curioso, cuando iba cayendo ese niño, yo lo podía ver en cámara lenta y yo, no, iba haciendo mi cara, ¿no? El Señor trató conmigo en ese momento. El Señor trató conmigo grandemente en ese momento. Y conforme iba cayendo ese niño ahí, y veía que se iba destrozando el aguacate, el Señor decía, espérate, o sea, le pones más atención y cariño a una planta que a un hijo de Dios o a tus hijos. Te afanas tanto con eso, necesitas soltarlo, no pasa nada, es solo una planta. Tengo el cuidado y el control de todo eso, pero tú te afanas, ¿sí? Querer estar ahí tratando de protegerlo, no existe nada que puedas hacer que lo va a proteger, van a pasar cosas, pero yo estoy al cuidado de ello.
Ya cuando vi que destrozó el niño la plantita, créanme que en mi corazón se arrancó ese afán por esa obsesión por crecer ese aguacate. En ese momento. ¿No han visto la película de Flash? ¿Verdad? Que todo se detiene el tiempo, ¿no? Y él está como si nada. Ya. Así estaba yo pensando, no, Señor, ¿cómo? No, sí, ya, despégate. Y el niño se cayó, se levanta, y gracias a Dios ya no hubo un sentimiento en mí de molestia, de sentimiento como, pues el perrito pagó los platos rotos, ¿verdad? Él sí me enojé con el perrito, ¿verdad? Pero ya después entendí que hay cosas importantes, hay cosas que debemos de ubicarnos, que no entrar en un afán con las cosas. Y le di gracias a Dios por ello, porque a partir de ese momento ya me relajé, ¿sí? Me desestresé y dije, bueno, Señor, está en tus manos. Ya cuando maduré ese sentimiento, días después ya regresé, ya pues lo volví a limpiar y todo, dije, bueno, y lo iba a arrancar. Dije, bueno, lo voy a dejar ahí por si sale, ¿verdad? Por si retoña. Bueno, y ahí me olvidé. Y créanme que se me quitó la afán. Pocos días después empezó a brotar una ramita. Dije, ya le hice. Empezó a crecer, ¿no? No, me empezó a crecer con el tiempo. En aquel entonces pasó un buen tiempo. Me acuerdo que llegó a crecer como unos 2 metros más o menos. Y era un aguacate y se veía hermoso. Y hombre, yo estaba súper contento. Bien contento que estaba. Entonces, llegó un momento en la casa que teníamos una estructura por ahí, un techito, y dije, voy a cambiarlo para este lado. Entonces lo cambiamos para el otro lado del jardín. Pero no me percaté y el aguacate iba a estorbar en la línea de construcción de ese techito, ¿verdad? Entonces, pues ya estaban los trabajadores ahí trabajando y todo eso, y yo tenía que trasplantar, y realmente decidimos moverlo 1 metro el arbolito, 1 metro. Y pues total, no tenía chance de moverlo. Llegó el momento en que me ganó los chavos que estaban construyendo. Digo, ya, mañana lo tenemos que tumbar, trasplantar. Y total no pude trasplantarlo en esa tarde o en ese día, sino que al día siguiente le digo al supervisor de la obra, ¿sabes qué? Mira, te lo encargo mucho, hazle así, 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 haz un hoyo profundo, esto y aquí y allá. No, sí. ¿Estás seguro que sí puedes? No, sí, ya lo he hecho muchas veces. Está bueno. Y yo bien confiado, ¿no? Entonces, ya cuando regreso a la casa, ya lo vi trasplantado, dije, pues muy bien. Y yo le pregunté, oye, pues ¿no batallaste? Dijo, no, fíjate que no pude hacerlo. Se lo encargué a mis muchachos. Eran unos niñitos de 16 años los que estaban ahí, 18 por así decirlo, ¿no? Y yo me quedé pensando, hijos, bueno, pero sí les hiciste así. Sí, les dije cómo, está bien. No, pues al cabo de los días veo que el arbolito se empieza a poner bien triste, y yo más, ¿sí? Se empezó a verse débil, sin fuerza. Con el correr de los días, pues obviamente ya no creció el arbolito. Uno se da cuenta cuando está un árbol bien sembrado, bien plantado, pues empiezan los brotecitos tiernitos en las puntitas de las ramas, ¿verdad? Nada. Y ya vi que no creció, dije, y ya no estuvo bien. Normalmente un árbol, cuando se trasplanta, una planta tiene su periodo de adaptación y lo crece. Pero había pasado ya ese periodo. Entonces, pues empezaron a arrugar las hojas, se empezó a marchitar. Tarde que temprano se murió el arbolito. ¿Se secó? Me dolió tanto, como no tienen idea. Y yo empecé a echarle culpa a todo el mundo, ¿no? No, pues lo plantaron mal, no, pues esto, no, pues lo otro. Y el Señor tan paciente que es con nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos nuestros berrinches bien padres. Ya da cuenta que me estaba viendo el Señor así, dijo, ya, ¿terminaste de quejarte? Sí, ya me descargué. Y pues esto es todo tu culpa, me decía el Señor. Tú eres el único culpable de que haya sucedido esto. O sea, tanto cuidado que le pusiste a este arbolito, tanto tiempo que le invertiste por años, y en el momento más delicado de que tenías que tener cuidado, te ganó el trabajo, no tuviste tiempo, lo que sea,
no le dedicaste el tiempo para asegurarte que tú lo hicieras con el debido cuidado y con la preparación que se necesita. Te afanaste a que la estructura tenía que ir ahí del techo, ¿verdad? Y no planeaste ni nada y tuviste que mover eso, ¿verdad? Ahora, ni siquiera lo hiciste tú, lo hicieron gente que ni siquiera conoce. Cuando saqué el arbolito ya seco, me di cuenta que le habían mochado la raíz. O sea, ni siquiera hicieron un pozo profundo para arrancarlo con raíz y luego ponerlo, sino simplemente así de bajito, pum. Pues le cortaron toda la raíz y todo, pero yo no lo vi, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Normalmente, y ahí es cuando el Señor me empieza a ministrar con esta experiencia. Normalmente a veces las cosas importantes de nuestra vida no le ponemos atención porque algo nos distrae. ¿Sí? Cuidamos tanto algo, ¿verdad?, que en el momento crítico, en un punto crítico de nuestra vida, damos por un hecho que va a estar bien todo y nos descuidamos. ¿Sí? Normalmente nuestra familia sufre ese proceso. Al principio, cuando nacen nuestros bebés, la ilusión y todo es para él, le pintamos su cuarto, le arreglamos la recámara y todos los cuidados. Me acuerdo que cuando mi hijo, el primero, que no le diera ni el sol, ¿verdad? Porque ahí estábamos horas tapando el sol, que no le dieran su carita, ¿no? De cuando íbamos de viaje o cosas de esas, ¿no? Tenías cuidado de la leche y todo eso. Y luego pasa el segundo y pues ya no es tanto el cuidado. El tercero, pues ahí arréglate las olas, ¿no? Ya casi así es, ¿verdad? Entonces no le prestamos la atención necesaria. Sabes que a veces esas distracciones en nuestras vidas provoca que esas cosas se destruyan. En este caso, ese arbolito el Señor me lo ponía, decía: mira, así son mis hijos. Mis hijos son exactamente como esta situación que te pasó en el árbol. Los planto en un lugar y viene una situación de orgullo, de egoísmo, y esa situación de orgullo y de egoísmo son arrancados de ese lugar sin preparación y se plantan en otro lugar por el orgullo, por la soberbia, por el enojo. Toman decisiones drásticas y los nutrientes y el cuidado de la raíz, pues todo eso es arrancado, ni es tratado ni sacado con cuidado. Todo eso empieza a hacer que la gente se empieza deja de crecer, se entristece, se marchita, y tarde o temprano la religiosidad viene matando sus vidas. Y eso fue algo bien importante que el Señor me empezó a ministrar, ¿verdad? Dice: ¿tienes idea? A ti te dolió ese árbol. Dice: ¿tienes idea lo que me duele a mí ver mis hijos perderse, destruirse a sí mismos? Porque yo los pongo en un lugar donde están siendo bendecidos y de repente toman decisiones porque la estructura que quieren acomodar alrededor de ellos los obliga a cambiarme por otras cosas. A veces el trabajo nos obliga a desplazar el tiempo de Dios, ¿sí? Los intereses personales nos distraen y nos arrancan del lugar donde Dios nos planta, y dejamos que la estructura sea una prioridad, y eso viene a ser una prioridad, y después el tiempo de Dios. Dejas de crecer. En esta semana me tocó estar en un sepelio de un pequeñito, y pues fue muy sonado aquí en Saltillo, ¿no? Un pequeñito que pues se ahogó por ahí en una alberca. Ese lugar estaba lleno. Y cuando la persona estaba dando el mensaje ahí en la capilla, el Señor empezó a traer algo en mi corazón muy profundo. Me empezó a dar mucho dolor el ver cómo esa familia, pues era un niño, creo que 5 o 6 años por ahí tenía ese niñito que se ahogó. Entonces yo decía: ¿con qué palabras sanas esos corazones? No existen palabras para sanar una pérdida tan grande, y luego un niñito que es puro amor, ¿verdad? Esos días el Señor te
te muestra su gloria a través de los pequeñitos. Esa inocencia, ese amor tan puro, es impresionante a esa edad tan pequeños, ¿verdad? Y de un día para un instante para otro se te corte de tu vida, eso es impactante. Muy triste y me empecé a llenar de angustia, sinceramente. Sinceramente me empecé a llenar y dije, Señor, ¿cómo? ¿Qué tanto dolor no tendrán esos papás, esa mamá? Y luego me decía, mira, así como ellos sienten, yo también lo siento cuando pierdo un hijo mío. Cada hijo que se pierde, cada persona que se separa de mí, que Satanás lo arranca de mi presencia, me duele como no tienes idea. Si tú piensas que ellos se duelen, ahora imagínate mi amor que tengo por ustedes. Constantemente estoy sintiendo ese dolor en mi corazón, como alfileres que ataladran mi corazón, de día y de noche, de día y de noche. Entonces empecé a sentir ese dolor que siente papá por nosotros. Cada vez que somos rebeldes, cada vez que nos separamos de él, cada vez que nos alejamos de él y hacemos nuestra voluntad, y viene una muerte espiritual y luego viene una muerte física, inevitable. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, y cada persona que se separa de ese amor de Dios va sobre una muerte espiritual tremenda y entra en depresión y se agreden a sí mismo. El Espíritu Santo se contrista, se duele, y no es, el Señor es un caballero, no interviene en una forma directa, interviene en una forma indirecta. Sin embargo, ese proceso es doloroso para el Señor, es bien doloroso. Y me quedé muy, en mi corazón se quedó muy sentido. No tengo palabras para explicarlo, ese momento que sentí cuando el Señor me mostraba su dolor por nosotros. El Señor vive en dolor por todos los hijos que se pierden. Cada hijo que se pierde, que se muere fuera de su cobertura. Los niños pues no tienen problema, ellos van directamente al cielo, pero los que ya tienen conciencia, ahí es el problema, que decidimos separarnos de Dios. El Señor se duele, así sea el asesino más grande del mundo, el Señor se duele, porque es un hijo a final de cuentas. Eso es algo que Él creó para la alabanza de su gloria, que tenía un objetivo, tenía planes, sueños sobre esa persona, y no se lograron. No se lograron simplemente porque esa persona decidió estar en otro lugar y alejarlo de su vida. Pero no significa que no se duele el Señor se duele ante esa pérdida. Hay el Señor invirtió tiempo para generar proyectos, caminos, objetivos, bendiciones para esas personas, y se quedan ahí en la eternidad. No se aprovecharon, es un camino que no se recorrió. ¿Cuántas personas no mueren cada segundo en todo el mundo? Imagínate, cada esa muerte es un dolor para papá Dios en su espíritu. Es tremendo lo que estamos viviendo. Entonces, y me empezó a traer recuerdos sobre esa enseñanza de ese árbol, que me decía, sabes que tú eres el culpable. Dice, ¿recuerdas en Laredo? Dice que querías plantarlo ahí en esa casa que tenías. Ese no era un lugar para ese árbol. Peligro que si era el árbol y la casa arriba del árbol. Iba a ser la casa en el árbol, ¿no? Es un árbol muy grande, pero te afanaste. Te afanaste tanto que perdiste tu visión. Creciste una planta que no era ni siquiera el árbol que andabas buscando. Y sabes, nosotros como hijos de Dios a veces nos afanamos tanto con las cosas que crecemos con una identidad equivocada. A veces el Señor tiene una identidad para ti como hijo de Dios, tiene un propósito y plan, pero te aferras, y la rebeldía que hay en nuestra vida nos lleva a otro lugar, nos plantamos en un lugar donde Dios no manda, y empiezas a crecer torcido y con una identidad diferente. Piensas que eres un hijo de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Piensas que eres cristiano, pero vienes siendo un cristino. Toda la estructura parece bien, ¿verdad? Huele bien, sabe bien, y al parecer está bien, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere crear en ti. Las decisiones que tomas fuera de la voluntad de Dios te van creando esa identidad corrompida.
Porque no es la identidad que Dios te está regalando, la identidad como hijo de Dios, donde el reino de Dios viene a tu vida, donde dice que cada paso que des va a glorificar tu vida y va a ser de bendición para tu vida. Eso se va perdiendo, hermano, y tú vives en esa fantasía, porque te aferras a hacer las cosas a tu voluntad y no a la voluntad de Dios. A veces nos aferramos tanto. Yo me aferré tanto que pues crecí quién sabe qué sería. Nunca investigué qué árbol fue ese. Entonces, ¿sabes? A veces tus hijos, el Señor direcciona y manda que crezcan de una forma, pero tú quieres que sean de otra forma o quieres que aprendan otras cosas y crecen separados de la voluntad de Dios. A veces agarramos trabajos que no son de bendición. A veces vamos a lugares que no son de bendición. Todo eso empieza a corromper el camino que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Me estoy explicando? Y luego venía trayéndome más eventos y escenas cuando yo estaba en ese reclamo. Me decía, bueno, ¿te acuerdas cuando rompieron el arbolito, cuando iba creciendo? Sí, Señor. Bueno, toda tu energía la gastabas en cuidar ese árbol. Tu vanidad y tu orgullo y tu soberbia no te hacía ver que yo tengo el cuidado de todas las cosas, ¿verdad? Hubo un dolor ahí momentáneo, por así decirlo, cuando viste esa ramita o ese arbolito verse partido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo estoy en control de todas las cosas, y si no aprendes a confiar en mí vas a vivir en sufrimiento todo el tiempo. Las cosas van a suceder, pero todo obra para bien, dice Romanos. Todo obra para bien. Tienes que aprender a confiar que dentro de las tribulaciones hay una bendición mayor. Dentro de los conflictos tú creces. Puedes ver mi mano poderosa en cada cosa que te sucede. De otra forma no te das cuenta que yo soy el que soy. En ese momento, bueno, pues logré soltar. El Señor me ayudó a soltar ese afán que traía. Estabas tan afanado con ese árbol. Y mira lo que sucedió. Tanto tiempo invertido y así la adversidad se lo llevó. ¿Y qué haces contra eso? Si aprendes a confiar en mí, sabes que todas estas cosas te van a edificar, te van a prosperar y te van a bendecir. Entonces el Señor me estaba entregando un mensaje hermoso a través de esa situación. Sabes, nosotros, Dios nos ha dado esa misión de restaurar, porque una vez que ya acepté eso, empecé a preparar la tierra. Gracias a Dios que no arranqué el arbolito o el pedacito de tronquito que quedó, pero empecé a preparar la tierra, y es algo hermoso que me dice, mira, yo les he dado el ministerio de restauración a ustedes. Es un compromiso, es una labor que yo te he dado. Si nos vamos a 2 Corintios 5, 17 y 18, por favor. 2 Corintios 5, 17 y 18. Vamos a leer el pasaje. ¿Ya lo tenemos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Si yo no hubiera estado en Cristo, déjenme lo trato de explicar. Si yo no hubiera estado en Cristo, ¿quién sabe qué le hubiera pasado a ese niño? A lo mejor hubiera corrido la misma suerte que el perrito, ¿verdad? O sea, hubiera estado bien enojado, pero el Señor estaba ministrando mi corazón en ese momento que iba cayendo esa personita. Y dijo, o sea, eso te está afanando, no te claves ahí, ¿sí? Entonces, dice que nos reconcilia consigo mismo por Cristo. Es decir, yo en ese momento que solté ese afán me reconcilio con Dios, ¿verdad? Y empieza mi restauración, y no queda ahí, sino tengo que ir a restaurar. O sea, tengo que trabajar en aquellas personas que se sienten igual que yo, ir a restaurar, ¿sí? El ministerio de la reconciliación. El Señor es el que hace todo,
Es el que me da palabra, el que me da poder, pero yo llevo esa palabra a los corazones. Y empieza esa restauración. Así como yo pues moví la tierra del tronquito que quedó, empezó una restauración en la vida de eso que estaba quebrantado. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, con las adversidades de la vida, una buena base y la dependencia de mí, dice el Señor, mis hijos crecen bendecidos. Va a haber adversidades, en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces viene el trasplante, me dice, y no, pues me estaba dando una arrastrada el Señor con esa enseñanza, ¿verdad? O sea, porque yo le reclamaba, o sea, la persona que había trasplantado y el culpable había sido yo. Entonces dice, siempre que vayas a trasplantar un árbol, hay que preparar el terreno, y el Señor es experto en preparar terrenos. Me gustaría que me acompañaran a Éxodo capítulo 23, versículo 20, por favor. Y ahí es donde el Señor empieza a explicarme esto de preparación del terreno. Éxodo 23, 20. Dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti. Está hablándole al pueblo de Israel, ¿sí? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Sabes que el Señor no hace nada sin preparación previa? Si yo hubiera anticipado la reubicación de la estructura del techito, pues no hubiera afectado al árbol. Antes de sembrarlo ya planeo y me digo, me voy a mover 1 metro más para acá, porque aquí va a ser otra construcción, y sin problema. Ahorita ustedes y yo estuviéramos disfrutando de aguacates gratis, ¿verdad? En vez de comprarlos a 60 pesos el kilo, no sé cuándo. ¿Ah, 100? Ay, caramba. Se me hace que sí, otra vez le voy a intentar a sembrarlo, porque están muy caros. El Señor prepara siempre el lugar donde vas a estar, siempre, en todo momento. Mira que se anticipa para lo que viene para ti. Dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En esa preparación, y estamos hablando de una planta, ¿verdad? Pero el Señor me está hablando a través de esas plantas. Cuando tú preparas la tierra, tienes que excavar, ¿verdad? Tienes que excavar profundo para asegurarte que tenga buena profundidad y se conserve la humedad. Tienes que aventarle nutrientes. Entonces, así mismo es en nuestra vida. El Señor, cuando nos va a sembrar en un lugar fértil, primero saca de nosotros todas las amarguras, todos los rencores, y eso es el preparar la tierra. Todas las cosas que te pasan en la vida sirven de nutrientes, aunque no lo creas. Todas las adversidades, el dolor, la pérdida, la angustia, la necesidad, son nutrientes para tu vida espiritual. Porque cuando el Señor saque el dolor, el rencor, el sentimiento negativo de tu vida, esas cosas esas memorias se quedan ahí. Pero eso sirve para cuando el Señor te empieza a bendecir y te empiezas a acordar de todo eso, dónde estabas y dónde estás ahorita, empiezas a glorificar el nombre de Dios, empiezas a ser agradecido. Señor, gracias porque me sacaste del vicio, gracias porque yo ya no frecuento los lugares que frecuentaba antes, gracias porque antes hacía esto y ahora ya no lo hago, y ahora mi vida está cambiando, me está bendiciendo. Todo eso el Señor lo utiliza para preparar la tierra, así como se prepara para un arbolito para sembrar. El Señor es impresionante al preparar. Dice Jesús, me voy porque voy a prepararles morada para cuando vayan para allá. Imagínate la morada que nos está preparando Jesús. Qué bárbaro. Estoy segurísimo que va a haber un árbol de aguacate bien grande ahí en la morada donde yo esté. Casi lo puedo percibir, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestro corazón, amén. Y otro de mango ahí, y otro de guayaba. Ya lo demás no importa. No se crean. Pero sí, estoy seguro que el Señor conoce nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, y nos lo va a conceder. Pero el Señor prepara el terreno. Mira, cuando el Señor te vaya a mover de un lugar a otro, el Señor va a preparar ese terreno y se va a asegurar que donde vayas a un lugar fértil, bien de mucha bendición.
Pero cuando tu desesperación te haces arrancarte a ti mismo de ese lugar y plantarte en otro, y si no está preparado el lugar, va a empezar tu muerte espiritual. Van a empezar los problemas. Y muchas veces nuestro afán de lograr cosas nos hace que nos arranquemos a nosotros mismos y nos plantemos en otro lugar. Y el Señor no quiere eso. Quiere que cada paso que dé sea de mucha, pero mucha bendición. Amén. Muy bien. ¿Sabes? Para un trasplante exitoso se prepara el terreno. Número 2, se trasplanta en el momento adecuado. Ahí mismo en ese pasaje, vámonos en el 23, vámonos hasta el 29 y 30, por favor. Amén. Pueden decir amén cuando lo encuentren. Muy bien. ¿Qué dice? Es Éxodo 23, del 29 al 30. Muy bien, dice: no los echaré delante de ti en un año. Está hablando del pueblo de Israel cuando vayan hacia la tierra prometida. A los enemigos les dice, bueno, al pueblo de Israel le dice: no echaré los enemigos delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. ¿Sabes? El Señor tiene sus tiempos. El Señor sabe en qué momento debes de pasar de un lugar a otro. ¿Sí? Él dijo: los voy a llevar allá, la tierra de los enemigos, pero poco a poco los voy a ir sacando de ahí, para que tú te empieces a crecer y tomes posesión completa. Esa era una estrategia maravillosa. Igual que cuando siembras una plantita, ¿verdad? La siembras en una maceta, preparas el lugar donde ya la vas a trasplantar definitivo, y en su tiempo vas y la plantas. ¿Sí? Si yo hubiera hecho eso con ese aguacate, hubiera estado de maravilla. Entonces, mi desesperación, mi tiempo que no le brindé a esa planta, la llevó a la muerte. Nosotros a veces estamos, como les decía, desesperados por querernos plantar en otro lugar donde no nos corresponde para empezar, y ni siquiera está preparada esa tierra. ¿Sabes? Necesitamos aprender a esperar en el Señor. Ser pacientes y que el Señor nos vaya dando la pauta de qué movimiento será el siguiente, y cuál es el siguiente movimiento, y cuál es el siguiente movimiento. No caer en esa desesperación, porque normalmente cuando actuamos con sentimientos encontrados o enojo, esa decisión que tomamos con el estómago, porque es donde están los sentimientos, sí, muy seguramente la tomamos mal, y vamos a dañar o herir a nosotros mismos y a los que nos rodean. A veces somos arrebatados y necesitamos aprender a calmarnos y a ver las cosas fríamente. Queremos resolver todo cuando estamos en esa emoción del enojo y de todo, y no es así. Es verlo fríamente y esperar al Señor que nos dé la siguiente movida, ¿verdad? No es que seas lento para actuar, sino eres cauteloso para caminar. Amén. Muy bien. ¿Sabes? A veces las estructuras del mundo te obligan a cambiar tus prioridades. Es decir, si encuentras un trabajo de mayor bendición, ¿verdad?, pero que te tenga que cambiar de residencia o algo así, y el Señor no ha preparado en aquel lugar un lugar donde te sigas prosperando y alimentando, va a llegar un tiempo en que ese trasplante de lugar físico va a mermar tu vida espiritual si no te activas y inmediatamente te empiezas a congregar o algo así, ¿verdad? A veces quieres un tiempo, ¿verdad?, a solas. A veces las cosas del mundo te abruman, pero si no tienes cuidado y te despegas mucho del Señor, cuidado con eso, porque tu vida espiritual se cae y se apaga. Unos cuantos días alejados de la iglesia empieza a mermar. No, es que es una mala iglesia, yo tengo mi relación personal, y empiezan los argumentos, pero es una realidad que el enemigo trata de disfrazar para tu vida. Te quiere hacer sentir bien, que no pasa nada que te alejes un rato. No es correcto, no es correcto.
Entiendo las vacaciones, entiendo todo eso, eso no es muy diferente, ¿sí? Pero que una situación te esté obligando a dejar de venir los domingos o tienes mucha carga de trabajo, aguas con el tiempo que le quitas a Dios. Ten mucho cuidado porque Satanás es muy sigiloso. No te das cuenta y se quita los zapatos para entrar a la casa espiritual tuya, ¿verdad? Cuando menos se encuentra ya está cenando y ya está ahí haciendo una fiesta y tú ni siquiera te diste cuenta. Te alejó por completo de la bendición y de la protección de Dios. Muy bien. Entonces, para un trasplante exitoso dijimos que número 1, se prepara el terreno. Número 2, se trasplanta en el momento adecuado. ¿Sí? El Señor, número 3, cuidado con las raíces. En ese mismo pasaje vámonos al 31, 32 y 33, es decir, Éxodo 23, 31, 32 y 33. Y dice: y yo pondré tu término, 31, vamos con el 31, y yo fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será ¿de qué? De tropiezo. Cuando sacas una planta tienes que tener mucho cuidado con las raíces, porque de las raíces son las que absorben el agua y los nutrientes y se alimenta la planta, ¿sí? Ahí se está alimentando la plantita de las raíces. Estos cuates mocharon la raíz y lo trasplantaron así, entonces mocharon la fuente de sustento, ¿sí? No tuvieron la precaución de cuidar la raíz. Mi hermano, si tú y yo no cuidamos la raíz donde el Señor nos siembra, es decir, si el Señor te empieza a dar bendición porque estás pegado con Él y de repente te vas y te mueves de un coraje y te separas de Él o lo que sea, ya no va a estar esa alimentación, ¿sí? La fuente de vida, la fuente de bendición va a estar interrumpida. Tenlo por seguro que va a empezar una muerte espiritual. Tenlo por seguro. Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que hacemos, que decimos. Muy bien. Siguiente, crea un ambiente adecuado. Es el cuarto, crea un ambiente adecuado. Vámonos a Éxodo 23, del 21 al 23. Muy bien. Dice, crea un ambiente adecuado. Dice el versículo: guárdate delante de Él y oye su voz. Aquí está hablando que Dios pone un ángel para que guiara al pueblo de Israel. Dice: yo te voy a poner un ángel. Dice: guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El 24 dice: no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Sabes? Es muy importante que la planta crezca en un ambiente similar en el cual se creó, donde se nació. Es decir, si lo tengo en la maceta, tengo que asegurarme que el lugar donde lo voy a sembrar tenga las mismas características, los mismos nutrientes, todo, ¿sí? El obedecer esas reglas básicas va a hacer que la planta crezca bien. En mi vida espiritual, si yo soy obediente ante lo que Dios me manda, fíjate, en ese momento le dice al pueblo de Israel: voy a poner un ángel, va con mi nombre, y si tú lo obedeces al ángel, yo te voy a dar protección. En mi obediencia viene mi protección. Repite conmigo: en mi obediencia
al Señor tengo cobertura. Cuando tú te aseguras de seguir todos los estatutos que viene aquí, la cobertura de Dios está sobre ti. Dice el Señor, tus enemigos van a ser mis enemigos. Y aguas, si eres enemigo de Dios, no tienes chance. Nosotros a veces queremos hacer nuestras propias reglas, nos salimos tantito de la regla, la queremos doblar la regla para asegurarnos que nosotros cabemos y el Señor también cabe en lo que yo quiero que se hagan las cosas. Y está mal. El Señor es radical y estas son las reglas, papá. Mientras tú no te salgas de aquí, yo me voy a encargar de tus enemigos. Y esa es una bendición grandísima por parte del Señor. Amén. Muy bien. Ya vamos a terminar, mi hermano. Número 5. Mantener la humedad. Y seguimos en ese pasaje, en el verso 25, 26 y 27. Dice, hay que mantener la humedad. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y luego que dice, Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos sus enemigos. Eso es hermoso. El 28 dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, delante de ti. Cuando tú trasplantas ese árbol y lo preparaste y te aseguraste que todo está bien, los mismos nutrientes, tienes que mantener mucha agua los primeros días, asegurarte que tenga mucho alimento, ¿verdad? El agua es la bendición de la planta, ¿verdad? Porque se le da vida, ¿sí? Es la fuente principal de sustento. Entonces, una cosa, fíjate bien, mi hermano, esto es hermoso delante de Dios. Una cosa es ser obediente y otra cosa es servir. Aquí está separando las dos cosas. Si yo soy obediente, dice, si eres obediente con el ángel que yo voy a mandar, te voy a dar cobertura, porque tus enemigos serán mis enemigos. Y ahora aquí es en el servicio. Cuando sirves al Señor, trae una bendición. Mi obediencia trae una cobertura, pero mi servicio trae la bendición de Dios a mi vida. No nada más va a cubrirme de mis enemigos, sino todo lo que yo haga será prosperado. Y eso es hermoso entender esa palabra. Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a obedecer al Señor, más o menos, y viene una media cobertura, y hasta ahí le paramos. Pero cuando pasas de la obediencia al servicio del Señor, el panorama cambia completamente. Cuando en tu corazón tienes un corazón de servir en lo que Dios te ha puesto, en lo que Dios te ha enseñado, tu vida verdaderamente empieza a ser de bendición para ti, para tus hijos y todos los que te rodean. Todos los que te rodean. Es impresionante cómo la gracia y el favor de Dios te cubre donde quiera que vas, aún sin esperarlo, sin merecerlo, porque tienes un corazón de servicio. El Señor te bendice más allá de tu imaginación. En cosas que ni piensas, ¿verdad? El Señor te empieza a bendecir. Entonces, repite conmigo, en mi servicio, el Señor trae mi bendición. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Sabes, el Señor empezó a hablar mucho a través de esta experiencia, y hay muchos conceptos que toqué en esta ocasión que son muy profundos, el concepto de las estructuras, ¿verdad? La rebelión, ¿sí? El afán. En sí son conceptos profundos a su vez que habría que platicar. Lo más bonito de todo esto es que el Señor te muestra dónde estás mal. A veces caminamos con esa cachucha de ser perfectos, ¿no? Que no nos equivocamos con nadie y todo el mundo tiene la culpa si acaso algo sucede.
El Espíritu Santo quiere que reconozcas, porque cuando reconocemos nuestros errores crecemos. Vemos un área de oportunidad y le pedimos al Señor, bueno, ayúdame en esta área. No he avanzado. Cuando reconocemos nuestros errores, aprendemos, maduramos, no cometer los mismos errores. El Señor quiere que nos bajemos de ese macho, de ese caballo de orgullo y soberbia, y caminemos con Él. Mira, tiene muchas cosas que enseñarnos el Señor, pero a veces en el trajeteo de la vida, de la correteadera que andamos, no nos damos cuenta, y el Señor está hablando a nuestra vida constantemente. Traemos tantas cosas en nuestra mente que nuestra alma nos gobierna. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Y aprecia el silencio que está a tu alrededor. Déjame decirte que ahí en ese silencio está Dios. Cuando tranquilizas tu alma, te empiezas a dar cuenta que todo lo que está alrededor de ti está Dios alrededor de todo eso. Cualquier sonido que alcances a percibir es poder de Dios. Cuando tú empiezas a admirar, aún en el silencio, la voluntad y el favor de Dios, la grandeza de Dios, tu persona, tu ser, empieza a conectarse con Él. Y entonces puedes entender que todo obra para bien, no importa lo que suceda. El Señor está conectado con todo, con ese silencio, con ese ruido, con mi voz, todo el Señor es obra, todo eso es obra del Señor. ¿Sabes? Puedes abrir tus ojos ya. En ese momento, en ese instante, si lo lograste hacer con ese deseo, con esa intención, puedes empezar a sentir una tranquilidad. Pero a veces yo me pongo en esos momentos de quietud y puedo empezar a oír sonidos diferentes de los pájaros y toda cuanta cosa, y puedo empezar a ver la obra de Dios en eso. Cuando estás en ese momento de apreciación de la obra de Dios, que todo lo que está alrededor tuyo es para tu bendición, empiezas a ser bendecido realmente, porque empiezas a apreciar lo que Dios hace para ti. Este momento fue creado para ti. Esta palabra fue creada para ti, para todos los que están oyendo, para todos los que van a oír esta palabra. El Señor la creó y creó ese momento específico para bendición tuya y mía. A mí me dio esa experiencia trágica, de bendición, como la quieras ver, pero fue para bendición tuya y mía, para esa enseñanza. Todo lo que está alrededor de ti, el Señor lo ha creado para bendecirte, pero necesitas apreciar eso. Las cosas buenas, las cosas malas, todo obra para bien, dice el Señor. Si algo te angustia tanto, es que tu alma se está negando a soltarlo. El pasado quedó en el pasado, y en la medida que tú logres soltar eso, que tu alma logre soltar eso, vas a sentir una carga menos en tu vida, te vas a sentir más ligero y vas a sentir la bendición de Dios. No te aferres al pasado y no te afanes por el futuro. Vamos a orar. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas adversidades que pones en nuestra vida, Señor, porque a través de ellas crecemos y podemos ver tu mano poderosa, Señor. Podemos entender que eres fiel, Señor. Cuando dices yo soy el que soy, Señor, lo puedo ver en esa
angustia y en esa necesidad, porque tu soberanía está sobre mi vida impresionantemente, Señor, que cada momento, cada segundo está perfectamente diseñado para que sea de bendición a mi vida, Señor, y te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, porque aún en mi corto tiempo, Señor, tú has dedicado mucho tiempo, Señor, para diseñar todo lo que está delante de mí. Has preparado una tierra, Señor, has preparado un lugar, Señor, para mi vida, para mi persona, Señor. Me hace sentirme grande, Señor, cuando pienso en el tiempo que le dedicas para mí, Señor. Y te doy gracias por eso, papá. El día de hoy, Señor, queremos quitarnos, Señor, esos arrebatos de nuestro corazón, Señor, que nos llevan a salir del lugar donde nos has plantado, Señor. El día de hoy, papá, ya no quiero ser tan arrebatado en mis decisiones, Señor, sino pensar cuidadosamente, Señor, cada movimiento que voy a dar para mi vida y para los que me rodean, Señor. Queremos, Señor, que tú prepares el siguiente paso para nuestras vidas, Señor. Que seas tú el que pone esos nutrientes en esa tierra, Señor, para donde yo vaya a pisar, Señor, pueda echar raíz profunda, Señor, y pueda crecer grandemente, Señor, y pueda ser de bendición para muchos, Señor. A ti te doy toda la honra y toda la gloria el día de hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.